A ver, era que la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo, y siempre la velocidad era un vector tangente a la trayectoria. Y después decíamos que la aceleración era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o, si vos querías, la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces. Con respecto al tiempo dos veces. Entonces, vamos a dar alguna característica del vector de la aceleración. Mira, vamos a suponer primeramente un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Un movimiento rectilíneo. En donde vos tenés el móvil que tiene una velocidad inicial así, y un ratito después, ¿ves? Esto es en el tiempo inicial, en el tiempo final, tiene una velocidad que es así. ¿Ves? Entonces, vos acordate siempre que la aceleración era la variación de velocidad sobre el intervalo. Y la variación de velocidad siempre es la velocidad final menos la inicial dividido el intervalo, ¿no? Entonces, yo para poder dibujar la aceleración en este caso, ¿qué tengo que hacer? Esta cuenta, ¿ves? Tengo que hacer la velocidad final menos la velocidad inicial. Fíjate una cosa, si la sumara, la tengo que poner para allá, pero como la resto, la dibujo en sentido contrario, ¿ves? Esto sería menos la velocidad inicial. ¿Se ve, chicos? Entonces, el cambio de velocidad es este. Y si yo al cambio de velocidad lo divido por el tiempo, me queda que la aceleración, entonces, ¿sí?, es un vector que tira para allá. O sea que en este caso la aceleración va a ser para ese lado, ¿ves? Va a ser así. Te vuelvo a repetir. ¿Cómo hago para encontrar este vector? Hago la cuenta velocidad final menos velocidad inicial. La diferencia, la resultante, digamos, sería el cambio de velocidad. Si a esto lo divido por el tiempo, me da la aceleración. Entonces, acá tenemos la primera conclusión, chicos. Miren, cuando la aceleración y la velocidad inicial son vectores paralelos, ¿ves? Velocidad inicial y aceleración son vectores paralelos y tienen el mismo sentido, entonces aumenta la rapidez. Voy cada vez más rápido, se acelera. Se acelera. ¿Sí? Pero no cambia la dirección, sigue siendo siempre una línea recta. ¿Ves? Entonces, fíjate, cuando se da esta condición, ¿ves? Fíjate, te lo dibujo, ¿ves? Velocidad inicial y aceleración, ¿ves? Que son vectores paralelos y en el mismo sentido. ¿Qué pasa? Aumenta la velocidad, ¿sí?, aumenta la rapidez, ¿sí?, y no cambia la dirección. ¿Sí? No cambia la dirección. Sigue siendo la misma recta. Ahora fíjate este otro caso, siempre con el movimiento rectilíneo. Tengo en el tiempo inicial esta velocidad. Y un ratito después, en el tiempo final, la velocidad es esta, ¿ves? Entonces voy a calcular la aceleración, que es el cambio de velocidad sobre el intervalo. O sea que va a ser la velocidad final menos la inicial dividido el intervalo. Entonces dibujo la velocidad final, ¿ves? Que es un vector cortito. Si yo sumara, la velocidad inicial iría para allá. Pero como lo resto, la velocidad inicial viene para atrás, ¿ves? Entonces tengo acá la velocidad final, ¿ves? La velocidad inicial. ¿Y cuál sería el cambio de velocidad? El cambio de velocidad sería este.
Y si a esto lo divido por el tiempo, me queda que la aceleración es así, ¿ves? O sea que acá, ¿cómo sería la aceleración? Sería un vector que está tirando para atrás, está tirando en contra. Y vos fijate que cuando tenés esta situación, ¿ves? La velocidad inicial para un lado y la aceleración en sentido contrario, ¿ves? Cuando tenés esto, el auto disminuye la rapidez, o sea, frena, disminuye la rapidez, pero no cambia la dirección. O sea, no se desvía. Cuando la velocidad inicial y la aceleración tienen sentido opuesto, yo pierdo velocidad. Voy cada vez más despacio. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Y por último, vamos a ver ahora un caso así, ¿ves? Como si fuese en una calecita. A ver. Suponete, ¿ves? Tenés acá que viene con esta velocidad inicial. Y tenés acá que viene con la velocidad final. El módulo de B0, vamos a suponer que es igual al módulo de la velocidad final, ¿ves? Es decir, va siempre con la misma rapidez, pero ahora siguiendo una trayectoria curva. Entonces, cuando quiero hacer esta cuenta, vos acordate que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta t. Entonces, vos fijate cómo hago esto. Dibujo primero la velocidad final. ¿Ves que es así? Después la velocidad inicial. Tendría que dibujarla para acá. Pero como la estoy restando, me queda así, ¿ves? Menos la velocidad inicial. Esto es la velocidad final. Y esto es el cambio de velocidad, ¿ves? Velocidad final menos velocidad inicial da el cambio de velocidad. Y si al cambio de velocidad yo lo divido por el intervalo, esto entonces sería la aceleración, ¿ves? Sería un vector así. O sea que acá la aceleración, mira cómo te da. ¿Eh? Es para adentro. ¿Ves que el vector este apunta para adentro? O sea que acá estaría apuntando así, mira. ¿Ves? Estaría apuntando así. O sea que en estos casos el vector de la aceleración es perpendicular al de la velocidad. Mirá. ¿Ves? Tenés la velocidad inicial y tenés acá la aceleración. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que pasa? La rapidez se mantiene constante. ¿Sí? La rapidez es constante y cambia la dirección. Cambia la dirección. Vos tenés que pensar siempre que la aceleración, viste, el vector de la aceleración, a vos te está indicando para dónde tenés que empujar al auto de tal forma que se produzca el cambio de velocidad que te indica. Mirá en este caso, ¿ves? Mirá acá. ¿Ves? El auto está despacito y va más rápido. ¿Para dónde lo empujaste vos? Para allá lo empujaste. ¿Ves? La aceleración te indica para dónde lo empujaste. Mirá en este otro caso. El auto venía rápido y termina más despacio. ¿Vos qué hiciste? Lo tiraste para atrás, lo frenaste, ¿ves? Tiraste en contra. ¿Ves que la aceleración te va en contra de la velocidad? Y acá, en este caso, es que vos al auto lo estás desviando. Es como si vos fueras caminando y de repente viene un tipo de costado y te empuja, pero de costado te empuja. A vos te hace desviar, te cambia la dirección, ¿ves? Cuando la aceleración es perpendicular a la velocidad, produce un cambio de dirección, pero no de rapidez. El largo de este vector y el largo de este vector son iguales. Tienen el mismo módulo, la misma rapidez. Pero este vector apunta para acá, este apunta para otro lado distinto, ¿ves? Cambió la dirección. Entonces, cuando la aceleración es perpendicular a la velocidad,
no cambia la rapidez, pero sí te cambia la dirección. Esto nos tenemos que ir acordando para lo que veamos dentro de un rato. O sea, no cambia la rapidez, pero sí el sentido de la aceleración. La dirección. Pero sí cambia, la No cambia dirección. cambia la dirección, o sea, cambia la recta de acción del vector. Listo. Te desvía lateralmente, ponele si querés. Sí, sí. Bueno, viendo así a grandes rasgos, viste, las características de los vectores velocidad y aceleración, vamos a empezar a estudiar el primer tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo. ¿Sí? El movimiento rectilíneo. Y vamos a empezar a estudiar el más fácil de todo, que es el uniformemente variado. Uniformemente variado. ¿Sí? ¿Cuál es el caso ese? Es el caso en que la aceleración es un vector constante. Vamos a estudiar los movimientos con aceleración constante. Uniformemente variado significa que la aceleración es constante. Y rectilíneo, que la trayectoria es una recta, obviamente. Entonces, como nosotros siempre tenemos que dibujar los ejes, mira, como la trayectoria es una línea recta, sería muy piola que la trayectoria coincida con el eje X. ¿Ves? Porque entonces el cuerpo se va a mover solamente en el eje X, y en vez de trabajar con las tres coordenadas, trabajo con una sola. Porque siempre, a ver, mira, suponete, si vos tenés acá, ¿ves? La posición X0, acá la posición final X. Siempre lo que cambia es la coordenada en X. La coordenada en Y, la coordenada en Z no van a variar. Entonces, mira qué piola que es esto. Porque el desplazamiento, ¿ves? El desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a X menos X0 en Y, más Y menos Y0 en J, más Z menos Z0 en K, ¿ves? Pero la I final y la I0, las dos valen 0, o sea que esto desaparece, ¿ves? La Z final y la Z inicial, las dos valen 0, esto desaparece. Entonces, en vez de trabajar con tres coordenadas, trabajo con una sola. El problema me resulta mucho más fácil. Me resulta mucho más sencillo. Ahora, si el movimiento, chicos, si el movimiento es solamente en el eje X, acá la velocidad inicial, ¿ves? La velocidad inicial va a tener componente solamente en el eje X, porque si tuviese componente en el eje Y, por ejemplo, para arriba, esto se me desvía. O sea que la velocidad inicial y la velocidad final, las dos van a tener solamente componente en el eje X. La velocidad vamos a poner así, ¿ves? La velocidad inicial en y la velocidad inicial en Z, estas van a ser 0. Y la velocidad final en y la velocidad inicial en Z van a ser 0. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque si yo tuviese una componente de velocidad en el eje Y, ya el movimiento no sería más sobre el eje X, sería en el plano XY, ¿ves? Conclusión entonces, chicos, yo trabajo solamente con una componente y no con tres. Y lo mismo la aceleración. Que la aceleración va a tener solamente componente en el eje X. ¿Sí? La aceleración en el eje Y va a ser 0 y la aceleración en el eje Z va a ser 0. ¿Por qué? Porque si yo lo tironeo de costado, produzco una desviación. Ya no tengo más un movimiento rectilíneo porque se desvía, se tuerce el movimiento. Así que cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme,
lo que generalmente tendría que ser 3 componentes, ahora va a ser una sola componente. Reduzco el problema a 1/3 de lo que tenía. Es mucho más fácil esto. Y acordate que esta aceleración va a ser constante. ¿Ves? La aceleración va a ser un vector así, en el eje X. Acá voy a tener el tiempo inicial, que por comodidad lo voy a hacer valer 0 en los primeros ejercicios. Acá voy a tener un tiempo cualquiera, ¿ves? Y acá voy a tener entonces una velocidad X, ¿no? Una velocidad cualquiera. ¿Sí? Entonces, el objetivo nuestro ahora es relacionar la velocidad, la aceleración y la posición. Tenemos que relacionar esas 3 cosas. Y vamos a empezar por lo más sencillo. Mirá, partimos de esta fórmula, ¿ves? La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aceleración es derivada de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿sí? Reemplazo, ¿ves? ¿La aceleración qué es? Es la aceleración que está con el versor I. Esto es la aceleración solamente, ¿ves? Lo demás lo deseché porque es 0. Y eso tiene que ser igual, entonces, al diferencial de velocidad con respecto a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero la velocidad va a tener solamente componente en el eje Y. En el eje Z no, ya lo habíamos explicado, ¿ves? Que la velocidad tiene solamente componente en el eje X, con el versor Y. Entonces, los versores los voy a dejar de lado. Y esto lo voy a escribir así, mirá. La aceleración por el diferencial del tiempo es igual al diferencial de la velocidad. Esto a mí me indica cuánto varía la velocidad en un tiempo infinitamente chiquito. Pero a mí lo que me interesa es calcular cuánto cambia la velocidad desde el tiempo 0 hasta el tiempo t. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la velocidad inicial es v sub 0. Y cuando el tiempo es t, la velocidad final es v. Y ahora tengo que resolver estas 2 integrales, que son integrales facilísimas de resolver. Mirá. Primero, la aceleración es constante, así que sale afuera del signo integral. Me queda a veces así. Me queda entre 0 y t del diferencial de t. Y ahí por diferencial de b. Entonces, acordate de análisis, che. Cuando vos en análisis tenías la integral del diferencial de x, esto era igual a x. Y cuando x la integrabas entre x0 y x, acá te daba x menos x0, ¿no es así? Bueno, ahora, en vez de tener diferencial de x, tengo diferencial de t. Entonces me quedaría que la aceleración por, en vez de x menos x0, acá voy a tener t menos t sub 0, ¿ves? Y acá tengo lo mismo. En vez de x, ahora tengo b. Esto me daría b menos b sub 0. Pero como el tiempo inicial es 0, eso desaparece. Y entonces me queda, en definitiva, ves que la velocidad es igual, esto lo paso sumando, a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y acá relacioné la velocidad con el tiempo. Esto es la velocidad instantánea. Esta cuentita a mí me indica cuánto vale la velocidad en el instante que a mí más me interesa. Ahora vamos a calcular nosotros la relación que hay entre la velocidad y la posición. Entonces planteo la otra fórmula. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y yo ya sé que la velocidad
va a tener solamente componente en el eje X. O sea que voy a poner, ¿ves? Que la velocidad ¿cuánto vale? V sub 0 más aceleración por tiempo por I. ¿Ves que la velocidad es esto? ¿Y esto cuánto valía? Y esto era la derivada de X con respecto a T con el versor I. ¿Por qué? Porque el valor de I con respecto al tiempo no varía y el valor de Z con respecto al tiempo, pero acá es K, ¿no? Ves que esto no tengo variación. No varía en el eje Y ni varía en el eje Z, solamente en X. Entonces, el versor lo saco. Y acá me estaría quedando que... ¿Se va entendiendo, chicos, o voy muy rápido? Sí, se va entendiendo. A la hoja que no se ve muy bien. Sí, sí, ¿Vamos bien? sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, ahora ves de vuelta el diferencial de T, lo paso para allá. Y me queda que el diferencial de X es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, todo multiplicado por el diferencial del tiempo. O sea que sería V sub 0 por diferencial de T más A por T por diferencial de T. Pero de vuelta, yo acá lo que obtengo es cuánto varía la posición en un tiempo diferencial muy chiquitito. ¿Sí? Y lo que yo quiero es saber cuánto varía la posición en un tiempo t, ¿ves? Entonces pongo acá entre t sub 0 y t. Y esto es entre t sub 0 y t. Y acá me da entre x0 y x, ¿ves? Porque cuando el tiempo es 0, vamos acá, ¿ves? Cuando el tiempo es 0, la posición es x0. Y cuando el tiempo es t, la posición es x. Entonces, ¿ves? Si integro entre t0 y t, tengo que integrar también entre x0 y x. Y estas integrales también son más o menos sencillas de calcular, porque vos fíjate, esta integral la hicimos acá arriba, es x menos x0, ¿ves? Esta otra integral sería b sub 0, b sub 0, por t menos t sub 0, pero t sub 0, ¿te acuerdas que esto es 0, no? Entonces me quedaría directamente t. Y esta otra integral, vamos a verla con respecto a análisis. ¿Te acuerdas la integral de x diferencial de x? Esto era x al cuadrado sobre 2. Y si lo integro entre 0 y... vamos a poner entre x0 y x, acá me quedaría x cuadrado sobre 2 menos x0 al cuadrado sobre 2. Pero acá, como esto es 0, me queda directamente que esto va a ser la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. O sea que en definitiva, la x va a ser la x0 más b0 por t más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ves? Y ahí tengo cómo se modifica la posición con respecto al tiempo. Fíjate. Aquí te voy a pasar la foto. Bueno, entonces, fíjate cómo es la cuestión. Mira, la x es igual a x0 más la velocidad inicial por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahora vamos a hacer al revés. Vamos a hacer la derivada de x con respecto al tiempo.
Chicos, análisis matemático, la derivada, ¿no? X0 es constante. La derivada de una constante es 0. Fíjate esto. Es una constante por la variable. Como si fuera, qué sé yo, m por x, ¿no? La derivada, ¿qué es? La constante, b sub 0. Y esto sería como poner la derivada de x al cuadrado, ¿no? ¿Te acuerdas que esto era 2x? Entonces resulta que cuando hago esta derivada, me queda bajo el 2, se cancela con el 1/2, y me queda aceleración por tiempo, ¿ves? O sea, chicos, que la derivada de x con respecto al tiempo me da esto que es la velocidad. Fíjate. Velocidad inicial más aceleración por tiempo era la velocidad, ¿te acordás? Y si ahora hago la derivada segunda de x con respecto al tiempo 2 veces, entonces fíjate, esto es constante, la derivada me da 0, y esto que me queda, la aceleración. Y fíjate que lo que tenemos es lo mismo que decíamos antes. Mirá, ¿qué es la velocidad? La derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Y qué es la aceleración? La derivada segunda de la posición con respecto al tiempo 2 veces, ¿ves? O sea, si vos querés también, esto sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Ves cómo nos quedan entonces estas ecuaciones ligadas? Nos tenemos que acordar de todo esto, bueno, justamente esto, que está acá. Esto es lo que hay que machetearse y acordárselo para toda la vida. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, sí. Sí. Bueno. Vamos a hacer un problema entonces, un ejercicio de aplicación. Vamos a hacer 2 casos. Mirá el primero. Suponete que a vos te digan que en el instante inicial vos estás ubicado a 10 metros del origen y que tu velocidad inicial es de, qué sé yo, ¿cuánto puedo poner? 6 metros por segundo. Y te aceleran a razón de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿ves? Entonces te preguntan cuál es la posición y cuál es la velocidad, cuál es la posición y cuál es la velocidad, por ejemplo, a los 4 segundos, cuando el tiempo es 4 segundos. Bueno, esto evidentemente es el más fácil de todos, porque prácticamente es reemplazar, ¿sí? Entonces, mira, yo me voy a fijar así, ¿ves? La velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces me fijo, ¿cuánto vale la velocidad inicial? 6 metros por segundo. La pongo positiva. ¿Por qué la voy a poner positiva? La pongo positiva porque la flechita de la velocidad coincide con la flechita del eje X, ¿ves? ¿Ves que esta flecha coincide con esto? O sea que el coso se mueve a favor de las X positivas. La velocidad inicial es positiva. Y acá pondría más la aceleración por el tiempo. La aceleración también es positiva, porque el 2, ¿ves? Mejor dicho, porque la flechita apunta para el lado de las X positivas. Entonces la aceleración va a ser positiva también. ¿Y el tiempo cuánto vale? 4 segundos. ¿Qué sigue? Va a ser 2 por 4, 8, más 6. La velocidad final va a ser de 14 metros por segundo. Y para calcular la posición, voy a poner que x0 más b0 por t más un medio de a por t al cuadrado. Entonces me fijo, ¿cuál es la posición inicial? 10. La velocidad inicial, 6. El tiempo era 4 segundos. Y acá tengo que poner un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que van a ser 4 segundos al cuadrado. Así que vamos a ver cuánto nos da esto. 10 metros,
6 por 4 es 24. 24 metros. Y acá tendríamos que hacer, el 2 se cancela con el 2, más 16. Así que acá tenés 30, 40, 50 metros, puede ser, si no me equivoco. Sí, da eso. 50 metros. O sea que a los 4 segundos vamos a estar a 50 metros del origen de coordenadas y con una velocidad de 14 metros por segundo. Ahora, ¿qué son estos 50 metros? Presta mucha atención. El desplazamiento. ¿Es qué? El desplazamiento. No, es la posición con respecto al origen de coordenadas. Estoy a 50 metros del origen de coordenadas. ¿Ves? Estoy a 50 metros de este punto. De 40. Ah, ¿ves? ¿Ves? El desplazamiento es esto. 40 metros. ¿Por qué era el desplazamiento? El desplazamiento era el delta X. ¿Ves? La X final menos X inicial. 40 metros. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto se desplazó? 40 metros. ¿En qué posición quedó? A 50 metros del origen de coordenadas. ¿Ves que son cosas distintas? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí. ¿Por qué silencio? Esos silencios, viste, me dan un escalofrío. Bueno, vamos a representarlo esto, ¿sí? Como es el primer ejercicio, vamos a hacer una tablita de valores. Entonces vamos a poner acá el tiempo, la velocidad. Fíjate que la velocidad, ¿cuánto es? La velocidad es 6 más 2 por t. Y la posición es 10 más 6 por t, más un medio de 2, que sería 1, por t al cuadrado. ¿Ves? Entonces vamos a poner, cuando el tiempo es 0, 1. ¿Por qué 6 más 2 por t, profe? Sí. Ah, porque la velocidad inicial es 6 y la aceleración es 2. Sí, ahí me di cuenta. Entonces acá hay valores que son fáciles ya de calcular. Por ejemplo, para el tiempo inicial, yo ya sé que la velocidad va a ser 6 y que la posición va a ser 10, porque es un dato, ¿ves? Y cuando vale 4 segundos, yo la calculé. Acá tengo 14 y acá tengo 50. Y ahora, cuando es un segundo, ¿cuánto me queda acá? 8, ¿ves? A los 2 segundos es 6 más 2 por 2, 10. A los 3 segundos, 2 por 3, 6 más 6, 12. Y ahí lo tengo, ¿ves? ¿Con eso? ¿Es el remedio? Y ahora vamos a calcular el tiempo. La posición, quiero decir. Cuando el tiempo vale un segundo, acá tengo que hacer 10 más 6 más 1. Me queda 17. Cuando el tiempo es 2, tengo que hacer 10 más 12, 22. Y 4, 26. Y cuando el tiempo vale 3, tendría que hacer 10 más 9, más 9 otra vez. O sea, me queda 9, 9, 18. No, espera. ¿Qué? 6 por 3. 6 por 3, 18. Y 9 son 27, 47, ¿no? No, 37. Uf. 10 más 3 por 6, 18. 3 por 3, 9. Son 18 y 9, 27, 37. Entonces vamos a representar esto gráficamente. Chicos, todos los gráficos los voy a hacer uno abajo del otro, porque como son derivadas, siempre se relaciona uno con respecto al otro. Fíjate, 1, 2, 3 y 4, ¿ves? Acá pongo el tiempo en segundos. Y acá represento la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Che, la aceleración vale 2
y es constante, ¿ves? La aceleración vale 2 y es constante. La velocidad, fíjate esto que está acá, ¿ves? Mira la fórmula de velocidad. A vos te hace acordar esto a matemática, cuando te decían que esto era igual a b más m por x, ¿te acordás? La ecuación de una recta. Esto es la ordenada al origen y esto es la pendiente. Entonces, vos acá tenés siempre el tiempo en segundos y la velocidad vamos a poner así, mira, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, me quedé medio cortina, ¿no? Por ahí. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces, la velocidad, cuando el tiempo es 0, ¿cuánto vale? 6. Arranco acá, ¿ves? Y cuando el tiempo es 4 segundos, vale 14. Y como es la ecuación de una recta, ya sé que uno de estos dos puntos, ¿ves? Y ahí tengo entonces el gráfico de la velocidad. Y ahora tenemos que representar la posición. Esto era en metros por segundo, la posición es en metros, ¿sí? Y el tiempo es en segundos. Por acá, 10, 20, 30, 40, 50. El tiempo es, fíjate, 4, 2, 3 y 1. Entonces, esta fórmula que está acá, a mí me hace acordar a esta en matemática. Más b por x más c, ¿ves? Che, ¿no es la ecuación de una cuadrática, viste, de una parábola? ¿Te acuerdas de una parábola de segundo grado? Entonces, mira, cuando el tiempo es 0,